Ni en 1000 años una simple niña podría resolver esto. Fue así, con sarcasmo y burla, que un millonario se rió de la osadía de una niñita de apenas 10 años. Estaba convencido de que nada podría venir de ella, mucho menos ante una caja fuerte que ni los mejores especialistas en seguridad lograron abrir. Pero lo que parecía solo una travesura terminó convirtiéndose en una de las más inesperadas historias emocionantes. Ante los ojos de todos, la inteligencia de aquella niña reveló un talento raro y cambió para siempre la vida de quien estaba ahí. Ahora te pregunto, ¿te quedarías hasta el final para descubrir cómo una chamaca logró resolver el enigma que humilló hasta los mejores profesionales? Don Alejandro era un hombre que cargaba en los hombros el peso de 50 años de conquistas y de desafíos. Su nombre estaba estampado en negocios millonarios, su presencia estaba marcada por miradas de respeto y también de miedo, y su fortuna parecía no tener fin. Dentro de su mansión imponente, rodeada por jardines impecablemente cuidados y columnas de mármol que reflejaban el brillo de su vanidad, existía algo que despertaba la curiosidad de todos: una caja fuerte. Pero no era cualquier caja fuerte, era un modelo de alta tecnología, considerado uno de los más seguros del mundo, un verdadero símbolo de estatus. Ahí adentro, guardaban no solo dinero y joyas preciosas, sino documentos confidenciales y recuerdos que jamás podrían ser expuestos. Para él, la caja fuerte era más que un espacio físico, era un reflejo de su alma, un guardián silencioso de aquello que consideraba intocable. El detalle más intrigante era que solo él conocía la contraseña. Ningún papel escondido, ninguna copia, nada que pudiera sustituir su memoria. El código vivía únicamente en su mente, como una extensión de su identidad, un secreto que parecía inviolable. Este hábito de confiar únicamente en sí mismo decía mucho sobre quién era don Alejandro. Creía que compartir secretos era abrir brechas para ser traicionado, y prefería cargar solo la responsabilidad de proteger lo que tenía de más valioso. ¿Cuántas veces no vemos esto reflejado en personas a nuestro alrededor? Padres que esconden sus dolores para no preocupar a los hijos, líderes que jamás muestran fragilidad, empresarios que viven rodeados por paredes invisibles de desconfianza. Don Alejandro era exactamente ese tipo de persona, y la caja fuerte era la materialización de esa mentalidad. La trataba como una fortaleza impenetrable, un escudo contra cualquier amenaza externa. Sin embargo, había una paradoja escondida en ese comportamiento. Al construir barreras tan altas, también creaba una prisión para sí mismo. Al fin y al cabo, si la única llave para acceder a todo lo que había acumulado estaba en su memoria, bastaba un desliz, un simple olvido, para poner todo en riesgo. Era como si viviera en constante tensión, equilibrándose entre la confianza absoluta y el miedo a su propia vulnerabilidad. La caja fuerte, en sí, ya era motivo de comentarios entre los empleados de la mansión. En las conversaciones en voz baja por los pasillos, se especulaba que podría estar escondido ahí adentro. Unos hablaban de barras de oro, otros de contratos capaces de derribar imperios, y había hasta quien creía que guardaba recuerdos de amores pasados. Pero nadie se atrevía a preguntar directamente, pues sabían que don Alejandro era intolerante a la curiosidad ajena. Para él, aquel objeto metálico y silencioso era más que un bien. Era el símbolo máximo de control, la prueba de que nada se escapaba de sus manos. El millonario creía estar blindado contra cualquier imprevisto. Pero la vida, siempre irónica, tiene la costumbre de usar justamente el punto más fuerte de una persona para revelar su mayor debilidad. Y aquella caja fuerte, tan segura y tan protegida, estaba a punto de transformarse en el centro de una de las historias emocionantes más inesperadas de su vida. Al fin y al cabo, cuando el orgullo se mezcla con el exceso de confianza, basta un detalle para que todo se desmorone. Cierta mañana, don Alejandro despertó como de costumbre, envuelto en su rutina impecable. El sol atravesaba las enormes ventanas de la mansión, reflejándose en las piezas de plata esparcidas por la sala principal. Caminó hasta la caja fuerte con la misma confianza de siempre, creyendo que, una vez más, tendría en sus manos todo aquello que le daba seguridad. Al acercarse, digitó los números que creía conocer de memoria. Pero, para su sorpresa, nada pasó. Lo intentó de nuevo, con más firmeza, y el mismo resultado. La caja fuerte permaneció cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda. Al fin y al cabo, ahí adentro no había solo riquezas materiales, sino documentos que podrían cambiar negociaciones millonarias. Su frente comenzó a sudar, y la tranquilidad del millonario dio lugar a una inquietud que ya no sentía desde hacía años. El problema era simple y devastador. Había olvidado la contraseña. De repente, la sala inmensa, antes símbolo de poder, parecía encogerse ante su impotencia. Don Alejandro,
que solía burlarse de la debilidad ajena, ahora experimentaba la sensación amarga de depender de su propia memoria y fallar. Respiró hondo, tratando de convencerse de que en instantes todo volvería, que bastaría calmarse para que los números surgieran naturalmente. Pero la mente, cuando está presionada, suele jugar con uno. Mientras más forzaba el recuerdo, más distante parecía estar el código. ¿Ya te has dado cuenta cómo, a veces, olvidamos hasta el nombre de una persona cercana cuando estamos nerviosos? Pues era exactamente eso lo que le pasaba a él. Lo que parecía solo un detalle se estaba transformando en una tragedia personal. Al fin y al cabo, ¿cómo lidiar con el peso de perder el acceso al propio tesoro? La caja fuerte, antes símbolo de seguridad, se volvía una amenaza silenciosa. Y es en este punto que la vida nos muestra lo frágiles que somos, por más que nos consideremos invencibles. Don Alejandro, rodeado de lujo y acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se sentía ahora como cualquier ser humano común, perdido ante un imprevisto. Sus pensamientos corrían desordenados, imaginando las pérdidas que podría tener si no lograba recuperar lo que estaba ahí adentro. La mansión, con todo su esplendor, parecía burlarse de él, recordándole que ni la mayor de las fortunas es capaz de comprar el recuerdo de una contraseña olvidada. Era como si el destino hubiera preparado aquel momento para probar su arrogancia. Y, aunque no lo supiera, ese sería apenas el primer paso de una secuencia de acontecimientos que darían un nuevo rumbo a su vida. Al fin y al cabo, cuando la injusticia de la vida toca la puerta, nunca llega sola. Desesperado, don Alejandro no perdió tiempo. Tomó el teléfono y, con voz firme, ordenó que llamaran inmediatamente a los mejores técnicos y especialistas en seguridad. En pocas horas, la mansión estaba tomada por hombres equipados con herramientas modernas, laptops de última generación y expresiones serias, como si estuvieran ante un desafío digno de película. Cada uno de ellos, acostumbrado a lidiar con cajas fuertes y sistemas sofisticados, creía que tendría el honor de resolver el problema del millonario. Y, hay que admitirlo, no era solo una cuestión de dinero. Había también el prestigio de ser recordado como aquel que logró abrir la caja fuerte más protegida de la región. El ambiente estaba cargado de expectativa. Don Alejandro, con los brazos cruzados, observaba cada movimiento con una mezcla de esperanza e impaciencia. Al fin y al cabo, ¿cómo podría un simple obstáculo derrotar su fortuna y su reputación? Uno a uno, los especialistas lo intentaron. Algunos analizaron el sistema electrónico con miradas minuciosas, otros trajeron softwares capaces de romper contraseñas complejas, y hubo hasta quien sugirió usar técnicas de perforación controlada, algo que sonaba absurdo para don Alejandro. Pero, para su frustración, todos los intentos fallaron. La caja fuerte parecía burlarse de ellos, permaneciendo inquebrantable ante tantos esfuerzos. Cada fracaso era un golpe al orgullo del millonario, que comenzaba a sentir la presión aumentar. ¿Ya te has dado cuenta de lo desesperante que es cuando llamamos a alguien para resolver un problema? Al final, ¿descubrimos que ni el especialista tiene la respuesta? Fue esa la sensación que dominó el ambiente. Las horas pasaban, el aire se ponía pesado, y la confianza de Alejandro se transformaba en una irritación visible. Aquel hombre, acostumbrado a controlar todo, ahora estaba a merced de un obstáculo silencioso. Los técnicos, apenados, fueron dejando el lugar uno a uno, cabizbajo, como soldados derrotados en campo de batalla. Don Alejandro, por su parte, sintió la rabia hervir en su pecho. ¿Cómo podía, con tanto dinero, no encontrar a nadie capaz de solucionar aquel problema? Su voz resonó por el salón, cargada de frustración. Inútiles, todos inútiles. Era el retrato de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, percibía que el dinero no compraba todas las soluciones. Y aquí está una verdad que muchos no les gusta admitir. Cuando lo imprevisto sucede, riqueza y poder muchas veces significan poco ante la fragilidad humana. Se recostó en el sillón de cuero, respirando hondo, mientras la sensación de impotencia se esparcía como veneno. Y fue exactamente en ese momento de silencio, cuando nadie más tenía respuestas, que una mirada inocente se dirigió hacia la caja fuerte, una mirada que nadie esperaba que hiciera la diferencia. Mientras la mansión bullía con técnicos entrando y saliendo, cables esparcidos por el suelo y herramientas de todo tipo tratando de vencer la barrera de hierro y tecnología, había alguien que pasaba desapercibida por todos. Lucía, la hija de María, la empleada que trabajaba desde hacía años para don Alejandro, estaba ahí, en silencio, como quien observa un espectáculo reservado solo para los adultos. La niña de apenas 10 años tenía ojos atentos, casi demasiado curiosos para su edad,
y parecía absorber cada detalle de la escena. A diferencia de los demás, no mostraba ansiedad o nerviosismo, solo una calma natural que contrastaba con el clima pesado que dominaba la sala. Para ella, aquella caja fuerte no era solo un desafío tecnológico, era como un enigma, un rompecabezas esperando ser resuelto. Y, a pesar de ser invisible a los ojos de los adultos, su presencia cargaba algo que nadie ahí imaginaba: la posibilidad de una solución que venía de donde menos se esperaba. María, por otro lado, trataba al máximo de mantener a su hija alejada. Al fin y al cabo, sabía muy bien cómo reaccionaba don Alejandro cuando alguien sin importancia se metía en sus asuntos serios. Sin embargo, Lucía no era como las otras niñas. Mientras algunas buscarían distracción en juguetes o en la televisión, ella encontraba diversión en enigmas, patrones y juegos de lógica. Su mente trabajaba como un radar en silencio, captando detalles que pasarían desapercibidos hasta para un adulto experimentado. Y ahí, ante aquella caja fuerte y el desfile de fracasos de los mejores técnicos, la niña se sentía cada vez más atraída por el misterio. Era como si la caja fuerte la llamara, como si dijera: «Inténtalo tú». Pero, ¿quién le haría caso a una chamaquita? En el mundo de los adultos, los niños son vistos como distracciones, no como soluciones. Esta barrera invisible entre generaciones hacía que Lucía fuera apenas una sombra discreta en aquel salón lleno de especialistas. Sin embargo, es curioso percibir cómo las mejores historias reales muchas veces nacen justamente de esa sombra. La niña, con sus ojos fijos en la caja fuerte, ya había notado detalles que se les escaparon a los ingenieros. Era como ver un juego en que todos seguían reglas complejas, mientras ella, intuitivamente, veía un camino más simple. La escena era casi poética. De un lado, hombres encorbatados, llenos de diplomas y equipos; del otro, una niñita con la mente libre, sin nada más que su observación y curiosidad infantil. Y es ahí donde la vida nos enseña una lección poderosa. Subestimar a alguien por la edad, por la posición social, por el silencio, es abrir espacio para ser sorprendido. Lucía, que hasta entonces parecía invisible, estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Porque, por más improbable que pareciera, su corazón le decía que tal vez ella podría ser la llave que todos buscaban, aunque nadie todavía creyera en eso. En medio del silencio tenso de la sala, Lucía respiró hondo, tomó valor y caminó hacia la caja fuerte. Sus pasos eran pequeños, pero firmes, y cada golpe de su zapato contra el piso parecía resonar más fuerte de lo normal. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, como quien observa a una intrusa en territorio prohibido. La niña, sin embargo, no se dejó intimidar. Con voz clara, dijo que tal vez podría abrir la caja fuerte. Nadie creyó lo que había oído. Hubo un instante de asombro, seguido por risitas ahogadas entre los técnicos que aún permanecían en el lugar. María, desesperada, trató de jalar a su hija hacia atrás, pero Lucía se mantuvo firme, sosteniendo la falda del vestido de su madre con una mano y mirando directamente a la caja fuerte con la otra extendida. Aquella actitud, por más simple que pareciera, estaba cargada de osadía. Al fin y al cabo, no es fácil levantarse ante adultos, especialistas y hasta ante un millonario arrogante, y decir: «Yo puedo». La osadía de la niña no nació por casualidad. Desde pequeña, Lucía tenía una fascinación por patrones, números y enigmas. Mientras otras niñas se divertían con muñecas o correteando por el patio, ella pasaba horas resolviendo juegos de lógica y rompecabezas que encontraba en revistas viejas. Su mente funcionaba como un caleidoscopio. Cada detalle se transformaba en posibilidades, cada error era solo una nueva oportunidad de intentarlo diferente. Por eso, ante la caja fuerte, no sentía miedo. Sentía curiosidad, como si estuviera ante un desafío divertido. Esa confianza infantil, que muchas veces los adultos pierden con el tiempo, fue su mayor arma. Pero, para aquellos hombres acostumbrados a diplomas y títulos, la propuesta de Lucía sonaba como una broma. Era inconcebible imaginar que una niña pudiera ofrecer algo que ellos, con toda la tecnología, no lograron. Y es justamente ahí donde está el choque, el valor de creer en sí misma, aun cuando todos dudan. El ambiente, entonces, se convirtió en escenario de un contraste gritante. De un lado, los adultos con sus herramientas caras, miradas escépticas y sonrisas irónicas. Del otro, una niña delgadita, de vestido sencillo y trenzas mal hechas, que se atrevía a desafiar la lógica de lo imposible. María, afligida, casi suplicaba que su hija se echara para atrás, temiendo el ridículo y la furia de don Alejandro. Pero Lucía permanecía firme, con los ojos brillando de determinación.
Y es en este tipo de escena que nacen las historias emocionantes que cargamos por toda la vida. Cuando alguien que no tiene nada que perder osa desafiar a quien aparentemente lo tiene todo. El gesto de la niña fue la primera señal de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y aunque nadie lo supiera, el destino ya había elegido a quien realmente merecía la oportunidad de enfrentar aquel enigma que parecía invencible. Cuando escuchó las palabras de Lucía, don Alejandro no pudo contener una carcajada. Su risa resonó por el salón como un trueno, mezclada con desprecio e incredulidad. Con voz cargada de sarcasmo, repitió la frase que quedaría marcada. Ni en 1000 años una simple niña podría resolver esto. Aquella reacción no era solo una negativa, era un golpe directo a la autoestima de la niñita. Los técnicos, aliviados por no ser más el blanco de la furia del millonario, acompañaron con sonrisas discretas, reforzando el coro de la burla. María, apenada, sintió las piernas temblar, deseando desaparecer de ahí con su hija. Para don Alejandro, la osadía de la niña no pasaba de ser una broma, un entretenimiento momentáneo en medio del caos. Creía que estaba en control de la situación, que nada ni nadie podría superarlo. Pero, sin darse cuenta, su risa era el presagio de que la vida estaba a punto de enseñarle una de las lecciones más duras que jamás hubiera recibido. Es interesante cómo el orgullo humano se manifiesta en momentos de debilidad. En vez de admitir que no tenía solución, don Alejandro prefirió reírse de quien osaba proponer una salida improbable. ¿Cuántas veces, en la vida real, no vemos personas que, por miedo de mostrar vulnerabilidad, usan el sarcasmo como escudo? Al burlarse de Lucía, no solo subestimaba a la niña, sino que también trataba de esconder su propia inseguridad ante el fracaso. La risa era, en el fondo, un grito disfrazado de desesperación. Sin embargo, lo que no se dio cuenta es que, al permitirle que lo intentara solo para divertirse, abrió la puerta para algo que jamás podría controlar. Fue un error típico de quien cree ser intocable. Subestimar lo improbable, reírse de lo improbable y olvidar que lo improbable, muchas veces, es exactamente lo que cambia la historia. La escena, en aquel instante, se dividía en dos atmósferas. De un lado, don Alejandro, altivo, riéndose con desdén, creyendo estar por encima de cualquier posibilidad de sorpresa. Del otro, Lucía, que no mostraba miedo, solo la serenidad de quien estaba lista para probar lo contrario. María, al fondo, lloraba en silencio, temiendo que su hija fuera humillada ante todos. Los técnicos observaban con curiosidad, como si vieran un espectáculo improbable a punto de comenzar. Y es exactamente en estas circunstancias que surgen las historias reales más marcantes, cuando el desprecio de alguien poderoso se choca con el valor silencioso de alguien aparentemente insignificante. El millonario, al burlarse, plantaba sin saberlo la semilla de su propia sorpresa, pues, al concederle a la niña la oportunidad de intentar, aunque fuera por diversión, estaba a punto de presenciar algo que ninguno de sus millones podría comprar: el valor inestimable de la inteligencia genuina. Lucía, ahora autorizada por don Alejandro, aunque fuera como motivo de risa, se acercó a la caja fuerte con pasos lentos, pero llenos de determinación. El salón, que momentos antes estaba repleto de conversaciones y risas ahogadas, se sumergió en un silencio repentino. Todos observaban, algunos con ironía, otros con curiosidad, qué osaría hacer aquella chamaquita ante una máquina que había derrotado a especialistas renombrados. María, en la esquina, se llevaba las manos a la cara, rezando en voz baja para que todo terminara pronto y su hija no fuera blanco de más humillación. Pero Lucía no parecía notar la presión. Sus ojos brillaban como los de alguien que ve un desafío divertido, un juego que necesita ser ganado. Mientras los adultos se aferraban al peso de la situación, ella la veía como una oportunidad de jugar con lógica e intuición. Y es curioso cómo, muchas veces, la inocencia abre puertas que el exceso de seriedad mantiene cerradas. La niña comenzó a presionar los botones despacio, probando combinaciones con calma, como quien arma un rompecabezas. Había algo en su manera que sorprendía. No actuaba de forma aleatoria, sino que seguía un razonamiento que, poco a poco, llamaba la atención hasta de los más escépticos. Era como si estuviera escuchando una música silenciosa que guiaba sus dedos por el panel. El contraste era gritante. De un lado, adultos armados con softwares avanzados que nada lograron. Del otro, una niña delgadita que parecía descifrar el misterio solo con observación y paciencia. Don Alejandro, que antes se reía a carcajadas, ahora entrecerró los ojos, curioso por la calma de aquella pequeña. María contuvo la respiración, el corazón latiendo fuerte. Y los técnicos,
Incrédulos, intercambiaron miradas entre sí, como si se preguntaran en silencio: ¿será posible que ella realmente lo logre? El ambiente, lleno de tensión, parecía transformarse. El aire pesado de la derrota dio lugar a una expectativa casi palpable. Cada movimiento de Lucía era seguido con atención, y el tiempo parecía desacelerarse. Aquella chamaquita, que había sido motivo de burla, ahora mantenía hipnotizada a toda una sala. Y aquí entra una reflexión poderosa. ¿Cuántas veces en la vida despreciamos a quien habla poco, a quien parece no tener voz, pero que guarda dentro de sí un talento capaz de cambiar todo? Las historias emocionantes suelen nacer en estos contrastes, cuando la inocencia sorprenda la arrogancia. Lucía, con su postura calmada, ya había conquistado algo que nadie esperaba: respeto. El silencio que reinaba ya no era de incredulidad, sino de un suspenso creciente. Todos sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder, aunque nadie tuviera valor de admitirlo en voz alta. Los segundos se transformaban en eternidad mientras Lucía continuaba presionando las combinaciones en el panel de la caja fuerte. Sus dedos se movían de forma meticulosa, sin prisa, como si cada clic fuera una nota de una melodía invisible. Lo que impresionaba no era solo el valor de intentar, sino la claridad con que parecía comprender el mecanismo. Para los adultos, se trataba de un misterio indescifrable. Para la niña, era solo un juego esperando ser resuelto. María apenas podía respirar, y don Alejandro cruzó los brazos, tratando de mantener la pose de incrédulo, pero sus ojos ya no escondían la inquietud. Los técnicos, que antes sonreían con burla, ahora inclinaban la cabeza para seguir cada paso, sospechando que algo sorprendente estaba por suceder. Y, de hecho, así era. A medida que Lucía avanzaba, una sensación colectiva se esparcía por el salón, la de que aquella niña tal vez había visto lo que nadie más fue capaz de percibir. De repente, un sonido metálico resonó por el espacio. Fue apenas un chasquido, casi imperceptible, pero suficiente para que todos contuvieran la respiración. Lucía sonrió levemente, como quien confirma que está en el camino correcto. Ajustó algunos botones más, y, a continuación, giró la cerradura con confianza. Lo que parecía imposible se volvió realidad. La caja fuerte, guardián impenetrable de los secretos de don Alejandro, comenzó a abrirse ante los ojos incrédulos de todos. Una mezcla de shock y admiración se apoderó del ambiente. María se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que veía. Los técnicos se miraron entre sí, completamente derrotados, pero también fascinados. ¿Y don Alejandro? Su semblante, antes repleto de soberbia, se transformó en puro asombro. El millonario, que tanto se había burlado, ahora veía su arrogancia desmoronarse junto con el mito de la inviolabilidad de su caja fuerte. Lo imposible acababa de ser vencido por una niña. El impacto de aquel momento fue indescriptible. El salón, antes cargado de desdén, ahora estaba tomado por una mezcla de silencio absoluto y miradas atónitas. Era como si todos estuvieran presenciando un milagro. La niña, con su vestido sencillo y manos pequeñas, había derrotado la tecnología y el orgullo humano en cuestión de minutos. No hubo truco, no hubo casualidad, hubo inteligencia, razonamiento y valor. Este giro inesperado cargaba consigo un mensaje poderoso. Nunca se debe subestimar a alguien por la edad, apariencia o condición social. Lucía había probado que el conocimiento no tiene dueño, y que la genialidad puede surgir en los lugares más improbables. Aquel instante marcaría no solo la vida del millonario, sino de todos los que presenciaron la escena. Porque, a partir de ahí, nadie más podría ver a la niña como solo una niña. Se había transformado en símbolo de algo mucho mayor, la victoria de la mente sobre lo imposible. El silencio que se apoderó del salón fue roto solo por el sonido metálico de la puerta de la caja fuerte abriéndose por completo. Don Alejandro, que hasta entonces se mantenía con el pecho inflado de arrogancia, se congeló ante la escena. Sus ojos desorbitados delataban lo que su boca no lograba expresar: incredulidad. Aquel hombre, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, de sus negocios y hasta de las personas a su alrededor, ahora se veía totalmente desarmado ante la inteligencia de una niña de 10 años. Trató de esbozar una sonrisa irónica, pero la expresión se perdió en medio del shock. María observaba, sin entender si debería sentir miedo por la reacción del patrón u orgullo de su hija. Los técnicos, incómodos, desviaban la mirada, como si estuvieran presenciando algo casi prohibido. Don Alejandro se llevó la mano a la barbilla, pasó los dedos por el bigote cuidadosamente recortado y murmuró, muy bajo para que alguien lo oyera: «No puede ser». Era curioso ver cómo el millonario luchaba contra su propia vanidad.
Parte de él quería seguir creyendo que todo aquello había sido suerte, una casualidad improbable. Pero, en el fondo, sabía que no había cómo negar lo obvio. Lucía poseía un talento raro, algo que él jamás podría comprar con su fortuna. Por un instante, su mente fue invadida por recuerdos de la infancia, cuando también había sido desacreditado por ser pobre y sin influencia. Se dio cuenta, aunque no quisiera admitirlo, que aquella niña tenía la misma llama de determinación que un día lo había llevado a conquistar todo lo que tenía. Solo que ahora, en vez de admiración, el sentimiento que dominaba a don Alejandro era incomodidad. El poder, para él, siempre había sido construido sobre la idea de que estaba por encima de los otros. Y ver a una niña derribar ese pedestal en cuestión de minutos lo dejaba vulnerable, casi expuesto ante todos. El salón permanecía en silencio absoluto y cada segundo parecía prolongar la tensión. Don Alejandro respiraba hondo, tratando de recuperar la compostura, pero el rojo en su rostro delataba la mezcla de rabia y humillación que sentía. Aún así, había algo en su mirada que nadie esperaba, una chispa de respeto. Por primera vez, veía a Lucía no como la hija de una sirvienta, sino como alguien que merecía ser notada. Ese reconocimiento, aunque silencioso, era mayor que cualquier palabra que pudiera pronunciar. María, percibiendo este cambio, tomó la mano de su hija con firmeza, como quien la protege y al mismo tiempo se llena de orgullo. Los técnicos continuaron inmóviles, esperando cualquier reacción del patrón. Pero don Alejandro no gritó, no se burló, no trató de justificarse. Solo permaneció en silencio, viendo la caja fuerte abierta y a la niña que había hecho lo imposible. Y, en aquel instante, todos comprendieron, el hombre poderoso acababa de ser derrotado por la simplicidad de la inteligencia. La sala aún estaba sumergida en silencio cuando Lucía, inocente, simplemente sonrió, como quien acabara de resolver un pasatiempo cualquiera. Para ella, aquello no era sobre humillar a alguien o demostrar algo, era solo sobre lógica, paciencia y valor. Pero, para todos los presentes, el momento se había transformado en algo mucho mayor. María, emocionada, abrazó a su hija con fuerza, tratando de contener las lágrimas que escurrían sin permiso. Los técnicos, que minutos antes se reían de la osadía de la niña, ahora la miraban con respeto y hasta con cierta admiración. Don Alejandro, por su parte, permanecía inmóvil ante la caja fuerte abierta, como si cada segundo fuera una herida en su orgullo. Sin embargo, en el fondo de sus ojos, algo había cambiado. No era solo asombro, era un reconocimiento silencioso de que acababa de aprender una lección que jamás olvidaría. La lección era simple, pero profunda: nunca subestimar a alguien por la apariencia, por la edad o por la posición social. El mundo, tantas veces dominado por títulos, diplomas y riquezas, olvida que la verdadera genialidad puede estar donde menos se espera. Lucía, con su mente curiosa y su valor para enfrentar lo imposible, probó esto ante todos. Don Alejandro, un hombre acostumbrado a comprar soluciones e imponer respeto por el miedo, tuvo que tragarse su propio orgullo al darse cuenta de que su fortuna no había servido para nada en aquel momento. No fueron máquinas caras ni profesionales renombrados los que abrieron la caja fuerte, sino la inteligencia pura y sin pretensiones de una niña. Y esa verdad, aunque amarga para él, cargaba una belleza que nadie podría negar. La grandeza del ser humano no está en cuanto posee, sino en lo que es capaz de crear y resolver con la propia mente. Aquel día, todos salieron transformados. María redescubrió el orgullo de ser madre de una niña extraordinaria. Los técnicos entendieron que, por más experiencia que tuvieran, siempre hay espacio para aprender de quien menos se espera. Y don Alejandro, aún sin pronunciar una palabra, fue obligado a enfrentar su propia arrogancia y reflexionar sobre sus actitudes. La imagen de Lucía abriendo la caja fuerte quedaría grabada para siempre en su memoria, no como una derrota, sino como un recordatorio de que el verdadero poder está en la inteligencia y en la humildad. Historias emocionantes como esta nos muestran que los milagros no solo pasan en cuentos de hadas, pasan cuando valor, persistencia y fe en uno mismo se encuentran. Y, así, la simple niña que había sido motivo de risa se convirtió en la protagonista de una lección eterna. Nunca dudes de la fuerza escondida en aquello que consideras pequeño. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces ya has dudado de tu propia capacidad? ¿Cuántas veces alguien dijo que no lo lograrías, y tú le creíste? Tal vez sea hora de demostrar lo contrario. Tal vez sea hora de abrir tu propia caja fuerte. Si esta historia te movió, escribe en los comentarios qué desafío estás listo para enfrentar. Y no olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando,
porque aquí siempre traigo historias y lecciones que pueden cambiar la forma en que ves la vida.